Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, la hora que estén viendo este video. Ahora les traigo unos videos sobre lo que sería momentos de inercia. Abarcaré 3 ejemplos. De momento solo voy a hacer un ejemplo. El próximo ejemplo lo estaré subiendo al siguiente día, o ese es el plan. Y así sucesivamente. Van a ser 3 ejemplos diferentes de momentos de inercia. Son figuras sencillas, no tienen tanta complejidad como la que pueden observar en la pantalla. Abarcaremos ejemplos de lo que serían momentos de inercia respecto cuando la figura tiene los ejes centroidales, como es este el caso. Cuando la figura está en sus ejes centroidales, ese será un ejemplo. Otro ejemplo será cuando la figura tiene los ejes fuera de ella, como es el caso de esta. Los ejes están fuera de la figura, o por lo menos la mayoría de ellas están fuera de la figura. Otro ejemplo será donde necesitamos calcular los ejes centroidales de la figura. Abarcaremos 3 ejemplos. Uno que será este, el que pueden ver en esta imagen, donde tiene sus ejes centroidales. Otro donde los ejes están fuera de la figura. Y un último ejemplo donde tenemos que calcular el centroide de la figura previamente, para con respecto a eso determinar su momento de inercia. El primer video, como ya lo observaron al principio, se va a basar con una figura donde ya tenemos los ejes centroidales. Para calcular los momentos de inercia, y bueno, aquí el ejercicio nos pide, para el área sombreada que se muestra en la figura, determine el momento de inercia y radio de giro del área con respecto al eje X. Voy a determinarlo con respecto al eje X y el eje Y. El ejercicio me lo pide únicamente con respecto al eje X, pero voy a determinarlo con respecto a ambas. Para esto vamos a necesitar previamente lo que sería una calculadora que deben tener a la mano y esta tabla de los momentos de inercia. Se las dejaré en la descripción del video esta tabla. Es necesario que conozcan cómo calcular las áreas de cada figura. En este caso aquí vienen las fórmulas de área. Bueno, comencemos con este video. Y lo primero que vamos a hacer es dividir nuestra figura en partes más simples. ¿Cómo se hace esto de dividir en partes más simples? Si ustedes pueden observar, permítanme, ¿dónde está? Bueno, no encuentro la opción que dice insertar formas. No recuerdo si Excel la tiene, sí la tiene. Aquí está. Como pueden ver, toda esta figura sería básicamente un rectángulo. Es un rectángulo básicamente. Y lo podemos dividir en otras figuras más simples. Podríamos hacer, por ejemplo, un rectángulo, hacer otro rectángulo acá, y así sucesivamente. Dividirlo en partes más simples. En este caso, las partes más simples serían de esta forma. Voy a dividir esta figura. La puedo hacer en 3 partes. Puedo hacer lo que sería un rectángulo para toda la figura, determinar una figura mayor. Y puedo hacer otras pequeñas partes que serían las figuras centrales que tiene esta figura que estamos trabajando. Algo así está esta figura. Como pueden ver, se puede dividir en estas partes. Lo que serían restas y sumas. Estas son las partes que conforman a nuestra figura. Si observan, únicamente dejando los rectángulos negros, se crea un rectángulo mayor, como fue el azul. Me voy a ir al Paint y les mostraré cómo se va a manejar esto. Esta va a ser una figura mayor,
una figura de amplitud, y a esta figura se le va a sumar o se le va a restar dependiendo el caso que nos conlleve esta figura. Como las áreas negras se tratan de espacios donde no se tiene ninguna figura, no se tiene ningún contorno, es un espacio vacío de nuestra figura, se le va a restar. Si fueran partes que pertenecen a nuestra figura original, se le sumaría el valor de esta figura. ¿Cómo lo expreso de otra forma? Por ejemplo, si hiciéramos este rectángulo que pueden observar acá, a ver, lo voy a copiar al Paint un momento. Si hiciéramos un rectángulo de este caso, bueno, me quedó todo mal hecho, pero si hiciéramos este rectángulo, después hiciéramos este otro rectángulo, que no me está quedando muy derecho que digamos, pero en caso de que fueran dos rectángulos, nuestra operación sería de suma, porque ambas son áreas que existen. En cambio, estos espacios de vacíos, los cuales se rellenaron, no existen, por lo tanto sería una operación de resta. En este caso lo vamos a hacer de esta forma, sería menos algo así va a estar, y agregamos nuestra figura. Voy a intentar hacer un poco más grande mi área de Paint. Ahora tenemos otro rectángulo, el cual también está restando. Lo agregamos como una resta. Y lo colocamos aquí también. Ahora vamos a asignarle un nombre a cada figura para determinar a qué hace referencia. En este caso esta será la figura A, esta será la figura B y esta será la figura C. Ahora nos vamos a lo que sería llenar nuestros datos. En este caso yo lo manejo siempre como una tabla. Este archivo Excel se los dejo en la descripción del video. Igualmente intentaré dejarles el Paint mal dibujado. Se los dejaré en la descripción del video, el Paint mal dibujado. Regresando a lo de la tabla. Ustedes lo pueden hacer el cálculo, todo el cálculo que se hace lo pueden hacer debajo de la figura. Normalmente yo lo manejo en tablas porque es más fácil. Se realiza de una manera más sencilla. No tiene tanta complicación hacerlo en una tabla, porque si ustedes lo hacen debajo de la figura, como pueden ver, necesitan demasiado espacio para sus operaciones. En una tabla es algo más factible, ya lo podrán ir viendo. Colocaré el nombre. Bueno, primero voy a centrar todo lo que serían mis filas, voy a centrar todos mis datos. Iría el nombre de nuestra figura, que sería A, B y C. Tenemos tres figuras. Ahora vamos a calcular X y Y. ¿Pero qué es X y Y? X y Y es la distancia que tiene cada figura que dividimos. Bueno, aquí he copiado nuevamente esto. X y Y es la distancia que tiene nuestra figura desde el eje centroidal hacia el eje centroidal de la figura. ¿Cómo explicarlo de otra forma? Este rectángulo que hemos dibujado, tenemos que calcular su centro. Su centro se encuentra en esta parte, no creo que sea difícil de ubicar. Incluso en la tabla aquí nos manejan los centros de la figura y las fórmulas para calcularlos. Pero el rectángulo no tiene tanta complicación. Estos son los centroides, aquí donde está la C. Cada figura tiene su centro y su fórmula para calcular dicho centro respecto a X o respecto a Y.
Pero ¿cómo calculamos en este caso los centroides? Como ya tenemos nuestro eje centroidal de la figura general, ahora vamos a determinar qué distancia está alejado cada eje de nuestras nuevas figuras que hemos determinado. En este caso, la figura que hemos determinado sería la figura general, sería la azul. Nuestra figura azul, como pueden ver, su eje ambos coinciden en el 0, en X y Y. Eso es más que obvio que ambos están coincidiendo en el origen. Serán 0 y 0. En X es 0 y en Y también es 0. Pero en B las cosas son diferentes. En nuestra figura B, nuestros ejes no coinciden en el origen, más que el eje Y está pasando a través del origen, pero no se calcula de esta forma. El centroide de esta figura se va a calcular la distancia separada del eje. En este caso, para calcular X, vamos a determinar la distancia que tiene de separación de nuestro eje X. ¿Qué distancia hay de separación? La distancia a la cual se separa nuestra figura. Lo mismo sería con Y, pero como pueden ver, no tiene distancia de separación. Vamos a determinar qué distancia tiene de separación nuestra figura B. La figura B es esta y su eje centroidal se encuentra en esta parte. En esta parte se encuentra el eje centroidal y vamos a calcular la distancia del eje X hacia el centroide de nuestra nueva figura. ¿Cómo calculamos el centroide de nuestra nueva figura? Como pueden ver, mide 2 pulgadas. Nuestra figura B mide 2 pulgadas. Lógicamente el centroide es la mitad, que sería 1 pulgada. Estoy tomando esta distancia de referencia, que sería la altura. Estoy hablando de la altura, mide 2 pulgadas. Lógicamente el centroide es de 1 pulgada. Pero si revisamos la distancia que tiene de separación respecto al eje X, es de 1 pulgada. Entonces sería 1 más 1 sería 2. Aquí tenemos 1 pulgada y aquí tenemos también 1 de separación. Tenemos 1 pulgada en ambos. En ambos tenemos 1 pulgada. Tenemos 1 pulgada en ambas distancias. La primera pulgada hace referencia a la distancia del eje X al comienzo de la figura, y la segunda pulgada hace referencia al comienzo de la figura y al centroide de nuestra figura. Por ello serían 2 pulgadas en el eje X. A pesar de que estamos hablando del eje X, no se calcula dónde corre, sino la distancia de separación del eje al centroide de la figura, que en este caso es 2. En X es 2. Y ahora si queremos calcular Y, como pueden observar, no tiene ningún espacio de separación, por lo tanto es 0. ¿Por qué no tiene ningún espacio de separación? Porque si pueden ver, nuestro eje Y, aquí me fui chueco, nuestro eje Y está pasando justamente por el centroide de la figura B. Por lo tanto, en Y no existe ninguna separación y se toma como 0. Lo tomamos como 0. Ahora calculamos nuestra figura C de la misma forma. La distancia que tiene de separación nuestro eje al inicio de la figura es de 1 pulgada. Como pueden observarlo aquí, tenemos 1 pulgada al inicio de nuestra figura, pero tenemos que nuestra figura C mide 1 pulgada en altura, mide aquí 1 pulgada, por lo tanto la mitad sería 0.5. 0.5 sería la mitad de la figura, que vendría a ser parte del centroide. El centroide de nuestra figura C
está alejada de lo que sería el eje X a 1.5 pulgadas. La distancia a la cual está alejado el centroide de nuestra figura C con respecto a nuestro eje X es de 1.5 pulgadas. Esa es la distancia de separación. Aquí tenemos una separación de 1.5 pulgadas. Por lo tanto, la agregaremos en nuestra tabla. Pero hay una pequeña diferencia. Como pueden observar ustedes, el eje va hacia lo que sería nuestro Y negativo. Está hacia nuestro cuadrante negativo. Se está alejando hacia los cuadrantes negativos. Por lo tanto, en X se colocaría como menos 1.5. Se toma como un valor negativo. Y ahora nuevamente vamos a calcular la distancia de separación de nuestro eje Y. Como pueden ver, no tiene separación del eje Y, porque si corremos nuestro eje Y pasa sobre nuestro centroide. No tiene una distancia de separación. Por lo tanto, nuevamente en Y está en 0. Nuestra Y vendría a ser 0. Siempre las X y las Y las vamos a calcular la distancia de separación de nuestro eje principal hacia el centroide de nuestras figuras. Si el eje X, por ejemplo, se hace la distancia hacia el centroide de la figura, el eje Y también hacia el centroide de la figura, como se realizó en estos momentos. Por eso dichas distancias. Bueno, recapitulemos un momento más cómo se calcula esto. Nuestro centroide de nuestra figura B está acá. Si nosotros queremos calcular X, vamos a calcular la distancia de separación del eje X hacia el centroide de la figura, que es esta. Estaríamos calculando esta distancia. Si fuese Y el centroide se encontrara ubicado por esta parte, entonces calcularíamos esta distancia de separación. Pero como Y estaba pasando directamente sobre nuestro centroide de la figura, no hay necesidad de hacer eso. Espero ese punto haya quedado claro, o por lo menos ya lo sepan calcular. Una vez teniendo X y Y, ahora vamos a calcular inercia en X y inercia en Y de cada figura, de nuestras figuras que hemos hecho individualmente. Calculamos X y inercia en X y inercia en Y. Para esto vamos a revisar nuestra tabla de momentos de inercia y vamos a utilizar estas fórmulas. Vamos a utilizar estas fórmulas de inercia en X e inercia en Y. Las primeras dos que tenemos en esta tabla. En el caso de los triángulos es un poco diferente, o en los círculos, semicírculos, etcétera. Por ejemplo, si este triángulo que tenemos acá, el momento de inercia en X y inercia en Y únicamente aplica cuando el triángulo está de esa forma. Cuando el triángulo está de esta forma, o en su defecto está inverso. Lo mismo con los triángulos, con los círculos o semicírculos. Únicamente aplican cuando los triángulos están de esta forma. Si ustedes tienen un triángulo en diferente forma, que el triángulo esté de esta manera enfocado, que esté girado el triángulo, la orientación del triángulo más que nada, o la orientación del círculo sea diferente, entonces nuestras fórmulas se invierten. Y se vuelve X y X se vuelve Y. La inercia en Y que podemos observar acá se volvería X en el caso de esta figura, y la inercia que podemos observar en X se volvería inercia en Y en esta figura. Es lo único que tenemos que contemplar. El giro de nuestra figura podría cambiar los momentos de inercia. En el caso de lo que sería un rectángulo, no se aplica esa fórmula. No aplica ese enfoque más que nada.
Ahora calculamos los momentos de inercia. El momento de inercia nos está diciendo que es la base por la altura cúbica. En el caso de x, en inercia en x es la base por la altura cúbica sobre 12. Pero ¿cuánto miden esta figura? En este caso vamos a calcular previamente lo que sería de nuestra figura A. Vamos a utilizar la parte A. Vamos a calcular la inercia de la parte A. Inercia en X. Pero ¿cuánto mide nuestra base? Simplemente hacemos la suma, que son 4 y 5 pulgadas. Aquí mide 5 y aquí vendría a medir 2, 3, 4, 5, 6. Aquí mide 6. Aquí tiene 2, 3, 4, 5, 6, tiene 6 pulgadas. Aquí tenemos 5. Ahora sí podemos aplicar la fórmula de momentos de inercia. Nuestra base sería de 5, como pueden ver, mide 5 nuestra base, y nuestra altura mide 6. Aplicamos la fórmula. En este caso la voy a aplicar en la calculadora. Si ustedes tienen a la mano su calculadora, aplíquenla. No tengo la webcam conectada, así que no les puedo mostrar cómo aplico la fórmula, pero sería reemplazar únicamente los datos que pueden ver en la fórmula de inercia en X, que sería la base, que es 5, por la altura cúbica, que nuestra altura es de 6 al cubo. 6 al cubo sobre 12. Y nos da un resultado de 90. En caso de que tuviera decimales, utilicen únicamente 3 decimales de preferencia. Nos está dando 90. Ahora vamos a calcular con respecto a Y la inercia, que como pueden ver es la misma fórmula. Por eso les digo que no afecta el giro de la figura. Es la misma fórmula, únicamente estamos cambiando el que se eleva al cubo. En este caso vamos a elevar al cubo lo que sería la base. La base es la que se eleva al cubo en este problema. Elevamos la base al cubo y la altura se queda normal con una altura de 6. Sería base cúbica, que serían 5 al cubo por 6, todo esto sobre 12. Y nos da un resultado de 62.5. Ese 62.5 lo anotamos acá. Y hacemos lo mismo con las siguientes figuras. Como son rectángulos, son relativamente fácil. En este caso tiene 2 de altura. Aquí tenemos un 2. Y tenemos 4 de base. En base tenemos 4. Bueno, está mal dibujado el 4, lo voy a corregir. Pondré una breve pausa también. Bueno, ya está el 4 un poco mejor diseñado. No se ve muy bien, pero ahí está el 4. De una vez le pondré las cotas a la otra figura, que en este caso es 1. Como pueden observar, tiene 1 y también tiene 4. 1 de altura y 4 de base. Y calculamos sus momentos de inercia de la misma forma. En el caso de la primer figura B, vamos a calcular inercia en X, que la inercia en X es base por altura cúbica sobre 12. Sustituimos la base, que vendría a ser 4, por nuestra altura cúbica, que serían 2 al cubo. Todo esto sobre 12 y nos da un resultado de 2.6667 o similar. Únicamente redondeamos. Como ya les dije, vamos a utilizar 3 decimales. Me está dando 2.66667. Bueno, tiene más 6, pero redondeado sería básicamente eso. Así que voy a redondear el resultado. Para redondearlo utilizo 3 decimales únicamente. Vendría a ser 2.667, 2.667. Ahora calculo inercia en Y.
Inercia en Y es muy similar, solamente que ahora el 4 se volverá al cubo, que es base cúbica por altura sobre 12. Pondríamos base cúbica, base al cubo por altura sobre 12, que es 4 cúbica, 4 al cubo por 2 sobre 12. Y esto nos da un resultado de 10. Y nuevamente aparecen los 6. Así que voy a redondear todo esto. Pondré 10.667. Y ahora calculamos la última figura que nos queda, que también es la misma fórmula. No veo tanta complicación, así que ya no haré mención de la fórmula. Pondré directamente los resultados. En el caso de inercia en X me sale .3333. Sale de esa forma, así que lo pondré 0.333. En el caso de X, únicamente tomando 3 decimales. Y en el caso de Y me sale 5.333. Ustedes lo pueden ir haciendo en casa y ir verificando los resultados. Les dejaré la tabla en la descripción del video de los momentos de inercia. Igual les voy a dejar este paint mal dibujado, así que no se preocupen. Pueden poner el video varias veces o pueden pausar, dejar comentarios si tienen dudas. Bueno, una vez teniendo los momentos de inercia de cada figura, vamos a calcular el área. Para calcular el área no creo que exista problemas, al menos no en esta figura. En el caso de la primera sería 6 por 5, que son 30. Lo ponemos el área, que es 30. Y nuestra figura, la segunda figura, mide 2 por 4. Bueno, mide 2 y 4. Sería 2 por 4. Son 8. Ese es el área, que es base por altura. Y si tienen dudas pueden verificar en esta tabla, que aquí tiene las áreas, que es base por altura. La última, nuestra figura es de 4 por 1. Sería nuestra área de 4. Una vez que tenemos eso, únicamente hacemos las multiplicaciones del área por nuestra X cuadrada y el área por nuestra Y cuadrada, que sería la distancia centroidal de cada figura. Hacemos estas operaciones. En el caso de la primera nos va a dar 0, en la segunda nos va a dar 0. En todas las Y nos va a dar 0. No creo que sea necesario hacer las operaciones porque aquí tenemos 0 y lógicamente al hacer la multiplicación esto nos da 0. En X es donde posiblemente nos va a variar. Bueno, sí nos va a variar, que sería 8 por 2. Bueno, aquí 2 es al cuadrado, sería 8 por 4, vendría a ser 32. Porque 2 elevado al cuadrado serían 4 por 8, 32. Y ahora nuestro siguiente valor, que es 1.5 al cuadrado, no importa si es negativo, al elevarlo al cuadrado se vuelve positivo, que sería 2.25 por 4. Nos da un resultado de 9. Lo pueden hacer en su calculadora si es que tienen dudas. Ustedes no se preocupen por eso. Al final vamos a verificar también el resultado que nos marca el libro. Bueno, una vez teniendo todos estos datos, vamos a calcular el momento de inercia de la figura general. Para esto la fórmula es la siguiente. Inercia en X es igual a la sumatoria de inercias en X, que las inercias en X son todas estas. Voy a poner aquí en un paréntesis, más área. Bueno, lo voy a poner aparte para que no se vea tan amontonado como está siendo el caso. Voy a agrandar esto y pondré aquí esto, lo de la inercia. Inercia en X es igual a la sumatoria
Intentaré que me salga lo más derecho posible. Abro un paréntesis. Aquí ponemos inercia en X más área por distancia cuadrada. Área por distancia cuadrada. Bueno, aquí la D no me está saliendo. No me sale el signo al cuadrado. Creo que me tardo más en dibujar esto que todo lo que voy a hacer. Ahí está, esa es la fórmula para calcular la inercia general de la figura, que sería la sumatoria de la inercia en X más área por distancia al cuadrada. Algunos quizás tienen dudas con esta fórmula porque en clase su profesor, el ingeniero, el catedrático, quien sea que les esté dando clase y el título que tenga, les explicó que para algunas figuras únicamente utilizamos la inercia en X, no tomamos en cuenta la distancia al cuadrado, pero es un pequeño error. En realidad sí la ocupamos en todas las figuras. Esta es la fórmula, ninguna la excluye, todos aplican esta figura y ahora verán por qué su profesor, su catedrático, el ingeniero a cargo de la clase les está omitiendo esta fórmula. Es por una simple razón que es muy obvia. Vamos a verlo aquí en esta parte, pero primero determinemos qué es área por distancia al cuadrado. ¿Qué es área por distancia cuadrada? Área por distancia cuadrada es esto que ya calculamos, que es área por X cuadrada y área por Y cuadrada. Ahora, si observamos nuestra fórmula, nos está diciendo que es la suma. Estamos sumando nuestra inercia en X más área por distancia al cuadrada. Pero si pueden observar acá, algunas áreas por distancia cuadrada nos están dando 0. Por lo tanto, al hacer la suma, esto se vuelve 0 y ellos únicamente dejan la inercia en X. Por eso es que algunos profesores omiten en ciertas figuras esta suma, pero en realidad se aplica para todas. Vamos a hacer la suma. Bueno, aquí pondré un apartado que es de suma. Haré un apartado y lo llamaré suma. Lo cambiaré de color porque nuevamente voy a colocar las figuras A, B y C. Lo estoy poniendo de esta forma para que ustedes lo logren enfocar o visualizar un poco mejor. Y vamos a realizar la operación, que es igual a el valor en X más esto, más el valor de lo que sería nuestra área por distancia al cuadrada, nuestra inercia en X más nuestra área por distancia cuadrada. Eso se hace en las tres figuras. Aquí también sería nuestra inercia en X más área por distancia al cuadrada, por lo que nos maneja la fórmula. Y la última, la C, también se aplica lo mismo. En C también aplicamos lo mismo, que es nuestra inercia en X por área más distancia más área por distancia cuadrada. Y ahora aplicamos lo mismo en lo que sería inercia en Y. Inercia en Y, hacemos nuestra inercia en Y más área por distancia cuadrada, y nuestra figura B también aplicamos lo mismo, inercia en Y más área por distancia cuadrada. También en la C es la misma operación, área es inercia en X más área por distancia cuadrada, y obtenemos estos resultados. Ahora simplemente hacemos la suma general, la suma de todos estos valores. El Excel se los dejo en la descripción del video por si tienen alguna duda. Aquí vamos a tener inercia en X. No sé cómo poner el símbolo que está aquí arriba. No lo sé poner, así que lo dejaré como inercia T en X, para indicar que es inercia total en X y inercia T en Y,
para indicar que es inercia total en Y. Haré esa diferencia, pero en realidad sería este símbolo el que tendría que colocar. Sería el símbolo de testada, si no me equivoco, es testada. Sería inercia testada en X y inercia testada en Y, pero como no sé poner el símbolo en Excel, lo dejo como I en TX y I en TY. Hacemos igualmente la suma de estos valores. Y ahora sí estamos obteniendo la inercia en X y la inercia en Y de nuestra figura. Ya tenemos las inercias de nuestra figura. Vamos a verificarlo esto en nuestro documento del libro que estamos manejando. Es el ejercicio 931. Vamos a buscar el solucionario de esa figura. Bueno, aquí están los 9 y tenemos el 931. No se está manejando 390, pero que nos está pidiendo calcular. Nos está pidiendo calcular inercia en X y el radio de giro. Bueno, vamos a ver qué tenemos acá en el libro, en el solucionario. El momento de inercia es 46. Vamos a ver qué calculamos nosotros. Tenemos 134. Una disculpa a todos. Puse una pequeña pausa. Lo que pasa es que fui a comer algo. Es que actualmente estoy tomando un medicamento el cual me da un poco de hambre. Pero ya regresando de la pausa, ya un poco más despejado también. Estábamos viendo que el resultado no nos coincidía. Y el motivo es muy simple. Se me olvidó comentar que también las inercias de las áreas que no existen, que se van a descontar, también son negativas. Por lo tanto, esto es negativo. Sigue el mismo principio que utilizamos con lo que sería... Bueno, no lo he aplicado. Perdón, no he aplicado ese principio, así que no lo puedo explicar. Todas las áreas que se están indicando acá que son resta, se les va a colocar una inercia y un área negativa. El área y la inercia van a ser negativas. Tenemos que cambiar estos valores. Bueno, no me está colocando en -4. Ahí está. Los valores que están mostrando acá, tal y como aparecen, se considerarán negativos siempre y cuando aquí le preceda un signo que indica que la figura se está restando. Esto se le pone a las áreas y a las inercias, tanto en X como en Y. Por lo tanto, aquí también esto hay que modificarlo. Esto es negativo. Esto también tiene que ser negativo. Porque si multiplicamos un área negativa por X cuadrada o Y cuadrada, nuestro resultado nos va a dar negativo. Lo mismo es en las inercias. Son negativas únicamente de las áreas las cuales se están descontando. En áreas donde no se está descontando nada, conservan su mismo signo positivo. O en caso de acá de que en lugar de una resta fuera una suma, entonces el signo será positivo, a menos que matemáticamente por X motivo les tuviera que dar negativo, que no creo, pero bueno, así se maneja. Y ahora sí ya tenemos los resultados. Como pueden ver, se actualizaron automáticamente los resultados. No fue necesario hacer nada, ya que todo estaba vinculado. Y ahora sí tenemos la inercia en X, que es de 46, que precisamente aquí la tenemos. Nos coincide perfectamente el resultado.
La inercia en Y también la tenemos acá, es esta. Son dos diferentes ejercicios, que es el 932 y el 934, los aplica. Pueden observar, están correctos nuestros cálculos, así que no hay problema. Ahora vamos a calcular lo que sería nuestro radio de giro. Voy a agrandar más este Pine. Como ya lo dije, este Pine se los dejaré en la descripción del video. Y bueno, aplicaremos la fórmula de radio de giro. La fórmula de radio de giro realmente es bastante simple. No recuerdo si la tengo indicada, pero bueno, la escribiré como es su forma. Es el radio de giro. Verifiquen que la forma en que la voy a escribir sea la correcta. En estos momentos no tengo la fórmula, así que la separaré conforme a lo que vendría a ser el método en que se resuelve. El radio de giro en X o en Y se va a reemplazar dependiendo como sea. En este caso es en X. Vamos a poner el radio de giro en X, que bueno, no me está saliendo bien la X. Intentaré hacerlo un poco mejor. Ahí está, la X es igual a raíz cuadrada de inercia en X. Bueno, aquí la I me quedó muy larga, la voy a mejorar. Inercia, ahí está, inercia en X sobre área, sobre las sumatorias de área. Eso sería en inercia, en radio de giro en X. Radio de giro en Y, pues básicamente es sustituir la X por la Y. Lo mismo aquí en las inercias de Y. Inercia en Y sería sustituir nada más ese valor. No me salió la de inercia en Y, pero es lo mismo, sustituyen la X por la Y, igual aquí la X por la Y. Voy a colocarlo por si acaso. No está muy bien dibujado que digamos, pero bueno. Disculpen que esté mal dibujado, eso del Pine no se me da, pero considero que lo que estoy escribiendo es comprensible. Considero que se puede comprender perfectamente, y si no, tienen también el archivo de Excel donde pueden verificar algunas fórmulas. Ahí está, como pueden ver, solo se hace el reemplazo. Lo mismo en radio de giro de Y. Radio de giro de Y es la misma fórmula. Únicamente reemplazamos lo que se está. Únicamente reemplazamos lo que sería la X por la Y. Esta sería la fórmula, como ya lo dije, un poco mal dibujada, pero comprensible hasta cierto punto. Ahora vamos a sustituir estos datos y vamos a meterlos a la calculadora. Se los pondré aquí en el documento de Excel. Les pondré el radio de giro. Les pondré R en X. La pondré en mayúscula. Y delante pondré R en Y. Esto no lo meteré en fórmula porque no recuerdo cómo se hace la raíz. A ver, creo que es igual a raíz. Voy a ver si me sale. Si me sale, se los dejo en fórmula. Si no, únicamente pongo el valor. Sería la raíz de la sumatoria de X sobre la sumatoria del área. Voy a poner aquí las sumas.
pondré otro valor de suma independiente. Lo pasaré para acá para que no exista confusión. A ver, este lo pongo acá. Pondré aquí una división para indicar que es un apartado diferente. Cada división hace un apartado diferente. Bueno, aquí será la suma global de estas operaciones. Ahí está la suma. Y el radio de giro se supone es ese. Voy a verificarlo con mi calculadora, porque como ya lo dije, no estoy seguro de que se resuelva de esa forma. Bueno, de que se introduzca la fórmula de esa manera. Serían 46 sobre el área, que es 18. Y me da 1.59. Efectivamente está bien la operación. Está bien la operación, no hay problema, a excepción de que voy a poner 3 decimales. Y lo mismo hago aquí en esta opción. Raíz de la inercia en Y sobre el área. Y 1.607. Vamos a verificar los resultados. Es el 9.32, que nuestro radio de giro es de 1.599 y a ver si nos otorga el otro radio de giro, que sí, efectivamente es 1.607. Como pueden ver, todos los pasos están correctos, a excepción del pequeño detalle que ya hice mención y ya se hizo dicha corrección, que las áreas negativas siempre se les colocará también inercia negativa. Si tienen dudas, dejen un comentario, compartan este video, suscríbanse, puntúen, síganme en mis redes sociales, la página de Facebook Tutoriales Canade, la cuenta de Twitter. En este momento no la tengo abierta, pero la dejaré en la descripción del video. Próximamente estaré subiendo momentos de inercia cuando se tenga que calcular el eje o cuando los ejes estén fuera de la figura. Realmente son bastante fáciles, todos siguen el mismo principio, que es esta fórmula. No hay tanta complicación en momentos de inercia, al menos no de figuras tan simples como esta. Espero el tutorial haya sido de utilidad. Hasta la próxima. Voy a copiar primero la figura y se las dejo en el Excel. Aquí está el Paint que les comentaba. Aquí lo estoy dejando el Paint también. Le pondré un color de fondo para que se distinga. Bueno, ese es el Paint. Si necesitan verlo completo, únicamente hagan la reducción. Y aquí pueden ver el Paint completo. Se los dejo todo en la descripción del video. Hasta la próxima.